grabar. Listo. Muy buenas noches con todos, bienvenidos a esta charla de padres de hijos con autismo. La verdad, para mí es un honor y un placer poder conectarme con todos ustedes y poder compartir un poco entre nosotras experiencias de vida, ¿no? Las experiencias de mamás que definitivamente han batallado y seguimos batallando en esta lucha por sacar a nuestros hijos adelante, y lo más importante para nosotras es que sean felices, ¿no? Felices en lo que se puedan desenvolver, en lo que puedan seguir su corazón, y que nosotras estamos aquí para apoyarlos. Tengo dos grandes mamitas que las he invitado en esta charla, en este conversatorio. Ya la van a conocer, las voy a presentar en un momento. Para las personas que de repente no me conocen, yo soy Pamela Arroyo, soy comunicadora, soy especialista en temas de productividad y gestión de tiempo. Y bueno, mi experiencia como madre múltiple, porque yo tengo trillizos, por ejemplo, todos ya están en la parte de la preadolescencia y uno de ellos tiene autismo. Entonces, mi experiencia de vida hace que de repente les pueda hablar con total claridad y honestidad que el autismo hay que vivirlo con naturalidad, ¿no? Sin prejuicios, ¿no? Y sacar adelante como sacas adelante a cualquiera de tus hijos. Creo que eso vamos a hablar de los retos que vivimos cada una de las personas, porque definitivamente cada mamá vive contextos diferentes, desafíos diferentes, porque el autismo no es igual, no tiene los mismos síntomas, y cada uno tiene sus propios desafíos, pero en eso nos vamos a enriquecer. Así, cualquier pregunta que ustedes tengan, está activo el chat para que lo puedan hacerlo, y durante la entrevista y el feedback que tengamos, vamos a ir respondiendo también las consultas. Voy a presentar a mi primera invitada, en este caso es Rocío Rojas. Ella es mamá de Micaela, una adolescente que actualmente ya tiene 15 años, está cursando tercero de secundaria y es activista y presidenta de una asociación civil llamada Persevera. Es autora también de un blog bonito donde cuenta sus vivencias, ¿no?, como mamá, que es Mi Plan Estratégico, .blogspot.com. Bienvenida, Rocío. Muchísimas gracias, Pamela, por la invitación. Gracias a ti. También está aquí Rosario Quiroz Ceballos. Ella es mamá de Alex, quien ahora actualmente tiene 24 años. Por Dios, qué lindo. Le gusta, es apasionada, le gusta hacer mezclas de música. Ya nos contará los detalles que tiene él. Y que es una mamá, pues, que tiene toda una gran trayectoria en esta experiencia azul que ya nos va a contar. Actualmente es un chico bastante independiente, por lo que sabemos, sabe hacer sus cosas, y nos va a contar cómo han sido estos desafíos que ella ha podido tener en su caminar, ¿no? Y qué desafíos tiene actualmente. Entonces, bienvenida, Rosario. Muchas gracias, muchas gracias. Mucho gusto de poder participar en el programa, y sobre todo yo ya ese camino ya lo he recorrido y tengo todavía para recorrer, porque con el autismo, ustedes saben que el autismo no se cura y siempre va a ser, primero era un niño y ahora es un joven autista, ¿no? Es lo primero que me dijo, va a ser autista para toda la vida, va a ir avanzando, quizás sí, quizás no, ¿no? Eso ya depende, me dijo, porque es un síndrome que todavía está en investigación, ¿no? Entonces, gracias a Dios ya podré contestar a las preguntas de todo el caminar de mi niño desde los 6 meses que me di cuenta, y el cuadro se le agudizó ya a los 2 años. Así es. Perfecto. Perfecto, muchísimas gracias también por asistir. Bien, es verdad, hay que sacarnos de la mente que esto no es una enfermedad, no es algo que se cura. O sea, quitémonos de esos mitos de lo que hay mucho en internet, que con ciertas cosas tu hijo se va a curar, porque esto no es una enfermedad, sino es simplemente una condición. Es una condición que, como cualquiera puede tener, todos somos diferentes, ¿no? Con diferentes dones, actitudes, y nosotros en la diferencia es también el poder tener muchas oportunidades, y hace que un mundo sea mucho más diverso, mucho más enriquecido, porque de ellos vivimos también otro enfoque, ¿no? No solamente vemos unas cosas, sino que ellos puedan ver otras, y eso enriquece, ¿no?, a nuestra sociedad en general.
Y justamente, ya que nos hablas, Rosario, es la primera pregunta, ¿no? Muchos papitos empiezan a preguntarnos, ¿no? ¿A los cuántos años, o sea, ustedes vieron conductas diferentes, ¿no? En sus hijos? ¿Cómo les fue en ese proceso del diagnóstico? ¿Cómo le dijeron? O sea, cómo procesaron esa información, ¿no? Entonces, vamos de repente primero contigo, Rocío, y después hablamos con Rosario. Listo. Ok, te comento, yo al año y medio, antes del año y medio, mi hija empezó a tener algunos problemas gastrointestinales. Fui a un montón de doctores, de gastroenterólogos, y no me daban una respuesta. Entonces empecé, como tal vez toda madre, a empezar a indagar en el internet qué le pasa a mi hijo, y de pronto empecé a entrar a algunas páginas, y en algunas páginas veía el tema del autismo. Entonces yo decía, pero ¿qué tiene que ver el autismo en todo esto? Porque claro, en ese momento yo no conocía absolutamente nada del tema. Eh, Vi un cuestionario que se llama el MChat, que es un cuestionario para cribaje, que le llaman para detección, y de los 24 ítems, mi hija apuntaba 14, y dentro de los 14 estaban los 7 críticos. Entonces, durante creo que un mes, todos los días leía ese cuestionario, y creo que fue ese mes que en todo caso empecé a procesar que mi hija tenía algo. Yo lo llevé a un doctor, me acuerdo, en ese tiempo, y bueno, tal vez, bueno, hace 13 años atrás no se conocía el diagnóstico como se conoce hoy, entonces no me quisieron dar un diagnóstico, solamente el médico me dijo que había un desfase en su desarrollo bastante moderado, y pero yo en ese momento ya realmente empecé a interiorizar que mi hija tenía algo, porque empecé a comparar en ese momento con un desarrollo de otros niños, y realmente pues había un desfase bastante fuerte, ¿no? Entonces, por ejemplo, no contestaba su nombre, no seguía instrucciones, aleteaba, eh, caminaba de puntitas, no había no te miraba el rostro, bueno, todas las características que hoy conocemos. Yo recibí en ese momento tal vez el mejor consejo que he recibido en mi vida. No sé si para todo el mundo le caiga, pero en ese momento, y dada la coyuntura que existía en ese momento, fue: no te preocupes mucho por el diagnóstico, trabaja en la brecha de desarrollo que hay en tu hija. Claro, tenía año y medio, nadie me quería dar un diagnóstico, y a partir del año y medio yo comencé con hacer una intervención, ¿ok? Recién a los 2 años, un mes, una psicóloga se atrevió, porque yo creo que esa es la palabra, a darme el diagnóstico, y solamente puso: la niña está dentro del espectro autista. Así empezó mi camino en este tema. Recién a los 5 recibí un diagnóstico oficial por parte del neurólogo. Interesante. ¿Qué nos puedes contar, Rosario, tú? Mire, yo me di cuenta de Alexander de 6 meses. ¿Cómo así? Fue que él tenía cargadito y de repente sus las movía, lo que se llama estereotipias. En ese momento yo no sabía lo que era estereotipias, ¿no? Entonces me decía, ay, es nerviosito, ay, no, hace así sus manitos de alegría, no, que mira qué bonito, pero yo como madre decía, no, esto es normal, no es normal que él haga eso, ¿no? No, esto no es normal. Entonces lo seguí observando, a mí ya me di cuenta que a veces no miraba así, o sea, como que no existía nada alrededor de él, ¿no? Entonces yo lo fui, y ahí fue creciendo. Ya en esa etapa fue así, él aparentemente, él nunca se orinó en la cama, nunca nada, pero no hablaba.
pasó de esto ya a la edad de 2 años de que se le pone ya la situación crítica. Empezaba a gritar, quería ir por la misma ruta, era gritos, él no lloraba, sino gritaba y gritaba, Dios mío, ¿qué tiene? Entonces ya no hablaba nada. Pero ¿cómo no va a hablar un niño? Ya tiene 2 años, pero era, yo le puedo llamar una crisis a esa edad, a los 2 años. Entonces ya empecé a buscar médicos y todo. Y en esa época todavía el autismo no era casi conocido, ya estoy hablando de 24 años atrás. Entonces, lo llevaba a diferentes sitios, en los hospitales me lo evaluaban, todo, hasta que un día estaba mirando así, comentando con una persona, me dijo, llévalo a CEPAL, porque no hablaba. Entonces yo dije, pero, bueno, voy a llevar, porque yo entre mí decía, no es de lenguaje, porque un día él estaba sentadito mirando la televisión y entonces pasaron así los comerciales, en esa época eran de jabones, varios comerciales así que eran Head and Shoulder, la champús, eso, y él repetía. Uy, yo dije, él habla. Entonces repetía eso, pero no decía mamá ni papá. Una cosa tan simple, ¿no? Y decía Head and Shoulder. ¿Qué? Decía yo. Entonces, bueno, lo llevo a CEPAL. Para esto ya había recorrido yo, él por medio del Hospital Naval, lo evaluaban y no daban, no, su hijo muy engreído. Y no, esto no es engreimiento. Entonces, luego, bueno, me fui a CEPAL. La doctora, en ese tiempo que era jefa de neurología del hospital, no sé yo, Mauro Bejo, me dijo, de CEPAL, me dijo, de frente la doctora lo vio, lo evaluó, uy, gritaba, no se dejaba tocar, no se dejaba. Y la doctora agarró su llavero y le empezó a hacer así, o sea, le empezó a, como un rum, hacerle así el llavero y se quedó paralizado. No gritó, no nada, como que si no hubiera pasado nada. Se concentró en el llavero, me dijo, ya sé el diagnóstico, me dijo la doctora de frente. Yo me quedé, ¿qué tiene, doctora? Autismo, me dijo. Autismo. Yo, por la palabra, por eso dije autismo, soledad. Yo soy enfermera. Entonces, autismo, ausencia. Dios mío, dije, mi hijo. Entonces, no le pregunté nada, la doctora me dijo, ¿tienes? Y fue sincera y se lo digo tal cual. La doctora me dijo, ¿tienes dinero? No, doctora, me lo llevas al Mogrovejo. Ahí va a pasar todito los exámenes. Pero mi hijo estaba en una crisis que no se dejaba hacer nada, gritaba, pataleaba para hacerle el electroencefalograma. Ay, mire, le voy a contar una parte. Para hacer el electroencefalograma, yo lo había observado, que usted lo llevaba en el carro y se dormía. Siempre era eso. Se iba en el carro, en el micro, ¡pum!, se quedaba seco. Entonces, ¿cómo hago el examen? Dije yo, ya lo había tenido sin dormirlo, todo lo como te pide. Y no se dormía, ya contraté un taxi para que me lo pase 2 cuadras, vino seco. Ahí le hice el examen que le hicieron. O sea, uno con los hijos tiene que ser muy minuciosa, detallista, observadora, porque son cositas que, por ejemplo, yo había notado que él se dormía en los carros y fue la única manera de poder hacer el examen, ¿no? Eso le cuento como una anécdota que le puede servir a muchos padres, ver qué es lo que lo hace dormir, y a mi hijo le hacía dormir el carro. Luego de ahí, no terminé los exámenes porque no se dejaba, no quería separarse de mí, ya lo dejé. Lo puse en un colegio especial y también ahí, que era cerca de la casa, y un día yo voy y dicen, vamos a hacer como hace Alex. Dijeron los niños. Dije, ¿qué cosa hace Alex? Y todos empezaban a mover. ¿Qué tenía tu hijo en ese momento? En ese momento tendría 5 años. O sea, ya de 3 que le detectaron, me salteaba a los 5. Entonces, ya de ahí...
Rosario, para podernos ubicar. Entonces, tú recibes el diagnóstico, le haces los exámenes, ¿empiezas inmediatamente con las terapias en Mogrovejo? No, no pude, porque él no toleraba nada, gritaba, no toleraba gente extraña. Él solamente estaba pegadito a mí, gritaba, era incontrolable a tal punto que se golpeaba la cabeza, ¿no? Entonces yo dije, no, esto no puedo llevar. Ya para esto, en el Hospital Naval le habían hecho ya todos los exámenes, los médicos, los terapeutas, no dan. Inclusive me mandaron, tiene que ir a rehabilitación. También me fui a rehabilitación y ahí me dijeron que era sordo. Entonces, tiene que hacer un examen de sordera. Efectivamente, le hice el examen, salió normal, no tenía nada. Bueno, en ese trayecto, ya de ahí me averiguo de un colegio especial, que era la misma Marina, y lo pongo ahí. Ahí empiezan las terapias profesionales, a la edad de 5 años. Ah, entiendo. Perfecto, perfecto. Eso es importante poder ubicarnos en los tiempos con los chicos. Y eso es una de Claro. las siguientes preguntas que me gustaría hacer, que es la etapa de incursión a la escolaridad, ¿no? De los niños. ¿Cómo ha sido su experiencia? En mi caso, por ejemplo, yo tengo trillizos, ¿no? Y entonces, al principio, cuando estaban chiquitos, ¿no? O sea, más o menos uno sabe, uno tiene como mamá siempre una paleta de cómo va su neurodesarrollo, que tiene que gatear a tal edad, que tiene que hablar a tal edad, ¿no? Tienes un cronograma con las vacunas y que generalmente uno va leyendo y uno va viendo en sus hijos. Bueno, yo soy mamá primeriza, entonces esto era para mí pues todo nuevo, ¿no? Entonces, pero veía que mi hijo en este caso sí se retrasaba, a diferencia de los demás que ya podía hablar. Mi hijo no era no verbal, ¿no? O sea, no hablaba. Y decíamos, no, algo está pasando, ¿no? No es normal. Al principio, pues sí, pues las personas que estaban, tus familiares, no, solito va a aprender, es una cuestión de tiempo, ¿no? Solito hay chicos que hablan más tiempo, otros les cuesta más, pero es normal, me dicen, ¿no? Normal, es parte de, dicen, ¿no? Entonces, y también empiezas a tener conductas, pues, con respecto a las frustraciones, ¿no? Y empiezas a ver todas esos detalles que, en mi caso, yo tenía la posibilidad de poder comparar a mis 3 bebés y decía, pues, si 2 de ellos y se los cuida en un mismo ambiente, soy yo quien los cuida con mi mamá, que se tenía un pilar muy fuerte en mi vida, que siempre estuvo aquí acompañándome. Entonces decíamos, pero qué raro, ¿no? O sea, no hay ningún privilegio, no es que, entonces decíamos, qué raro. Y es ahí donde logramos hacer una evaluación, ¿no? Porque a raíz de un comentario de mi hermana, que también salió embarazada, entonces vio a un niño con las mismas características de mi hijo, que en ese año tenía pues casi ya 2 años, y me dice, cuando le preguntó, ¿no? Si qué tenía, porque estaba en la clínica, le decía, no, él tiene autismo y está llevando terapia. Entonces yo tenía 2 años y todavía no había hecho, a pesar que por ser prematuro en mi caso, tenía que pasar por el neurólogo, por el oculista, por diferentes áreas y nadie me había dado de ese tema, ¿no? Cuando le hablaba, no decían nada. Entonces yo decía, qué raro. Bueno, será así como me están diciendo, de repente es propio de la edad, es parte de... ¿no? Y es ahí cuando empieza mi caminar, porque cuando eso me dice mi hermana, yo primero me asusto porque pues en mi caso yo no sabía, ¿no? Y es que esto es mucho de los temas que no se hablan, ¿no? Se habla del autismo y otros temas neurodiversos que no se escucha sino más, ¿no? Entonces decía, no, pues eso hay que averiguar. Y entonces ahí empieza también este caminar de poder evaluar. En mi caso, tampoco me hicieron un diagnóstico así al ojo a mí, por ejemplo, me demoró, siempre han estado muy precavidos en decir que es autismo, es un trastorno mixto de lenguaje, entonces me dijeron así. Entonces tienes que llevar tales terapias, ¿no? Es muy prematuro para hacer un diagnóstico definitivo, si no es hasta los 6 o 7 años, que ahí se va sentando. Pero lo que sí me dijeron es que tienes que, esta etapa es la que tú debes aprovechar en bombardear todas las terapias posibles. Y si no, pues es un poco de ver qué ejercicios le das, porque cuanto más chiquitos lo intervengas, es mucho mejor, ¿no? O sea, mucho mejor porque los niños absorben, aprenden mucho más rápido y es
vital para su desarrollo cuando hasta los 9, 10 ya se va sentando. No es que no logren aprender, sino que el proceso de aprendizaje es un poco más lento. Eso fue lo que, por ejemplo, en mi caso me dijeron. Y bueno, pues ahí también empezamos a caminar, porque lamentablemente en nuestro país tener 3 terapias que muchas veces nos dicen, ¿no? Es un poco caro, es caro en realidad tener esto, y entonces habría que ver esta baja, pero que luego vamos a conversar sobre eso. Cuéntanos, Rocío, un poco cómo te ha ido a ti una vez que tengas este diagnóstico, involucrar a la familia. Esto es importante porque algunas familias azules, siempre la comunicación en ese sentido, cuando tienes un diagnóstico que para ti de repente ha sido nuevo, es poder informarnos un poco de qué se trata esto. ¿Y cómo ha sido? ¿Cómo lo ha recibido tu familia, tu pareja, no sé, en general? ¿Has recibido apoyo? ¿No? ¿Ha sido un proceso? ¿Cómo ha sido? Y la verdad que mi esposo me acompañó bastante en este camino, y cuando yo al año y medio le digo a él, Daniel, yo creo que Mica tiene autismo, él me contesta, yo también creo. Y yo le pregunto, ¿pero cómo? ¿Cómo? ¿Por qué? Porque me comenta, o sea, él trabajaba en una empresa y donde él almorzaba, había una niña de la misma, un mes menor de mi hijita, ¿no? Entonces él comparaba la diferencia en sus habilidades, y claro, esa niñita que tenía 1 año, 7 meses, ¿no? O menos, sus habilidades con respecto a mi hija eran del cielo a la tierra, ¿no? Porque él la llamaba, la niñita le miraba, le acercaba cositas, entonces él también estaba sospechando de eso. Entonces, claro, en este caso, por ejemplo, ayudó mucho que no hubiera un proceso de negación, que también es parte de, ¿no? Pero el proceso de negación no fue tan largo, y en mi caso tal vez habrá durado 2 meses, que siempre venía e iba, ¿no? Tampoco no fue así tan rápido, pero a partir de ese momento nosotros empezamos a trabajar. Desde el año y medio, ahí empezamos a trabajar terapias a full. Claro, también tal vez el tema económico en ese momento daba la posibilidad, y también no era tan caro como tal vez es ahora, ¿no es cierto? Con respecto, por ejemplo, a mi mamá, yo sí siempre digo que los mismos abuelos también pasan por un proceso de duelo. En ese momento yo no entendí mucho algún comportamiento de mi mamá, pero después me di cuenta que tanto como tú como mamá, también los abuelos pasan un proceso de duelo. Otros de negación, mi suegro decía, no pasa nada, les están engañando a ustedes por sacarles plata, ¿no? Y mis hermanos sí también ayudaron bastante, porque yo les explicaba, y bueno, también comprendieron un tema de que a mí pasaba algo, porque mi hermana también había tenido hijos y sabía que las características, o sea, que los comportamientos de ella, de mi hija en ese momento, no eran acordes a una niña pues neurotípica, ¿no? Entiendo, sí, pues, pero qué suerte que has podido valorar y que la familia se haya podido integrar a esto, ¿no? Hay muchas familias que me escriben también en el blog y dicen, ¿qué puedo hacer? A veces son no siempre, desde luego, no siempre, pero a veces son los padres que a veces les cuesta mucho más poder procesar la información, ¿no? Y es todo un caminar, ¿no? Y la idea es caminar juntos, porque si uno va solamente sola, pues se desgasta física y emocionalmente también, que es una parte muy importante. Cuéntanos tú, Rosario, ¿cómo te fue a ti? Bueno, en mi caso, yo soy familia corta, tengo un hermano nada más, pero mi cuñada, mi familia corta ayudó mucho, lo trataban como un chico normal, oye, Alex, que por aquí, Alex, por allá, y Alex, conforme iba creciendo, también iba ya cada vez cambiando, ¿no? Pero la familia me ayudó mucho, pero en el caso de su papá, y es bueno contarlo, nunca lo aceptó, nunca aceptó la condición de autismo hasta el día de hoy, nunca aceptó. Él veía que mi hijo gritaba, pero él decía, no,
no, él es normal. Entonces ya contra eso ya uno como que ya no puede, ¿no? Entonces yo decidí seguir el camino sola. Entiendo, entiendo. Entonces, sí, me dediqué completamente a mi hijo y yo dije, tengo que sacarlo a mi hijo adelante sí o sí. Y así fue. En las terapias que recibió, gracias a Dios, era como era colegio, era de la Marina, prácticamente me cobraban muy poco, ¿no? O sea, todo iba incluido en el paquete era muy, gracias a Dios, porque cuando yo recorrí el camino particular era carísimo, carísimas son las terapias. Entonces, bueno, Alex fue ahí con ayuda mía, yo le cuento una parte de él, que él se le dio por los idiomas. Esos que vendían los ambulantes, los discos, eso, él quería el idioma japonés, el idioma inglés, y se encerraba en su cuarto y escuchaba, y escuchaba. Le estoy hablando de eso cuando él tenía 5 años. Entonces él escuchaba, bueno, un día viene mi prima y me dice, oye Alex, tú mucho a ver, te voy a preguntar. Y agarra un libro y le dice, a ver, dime, ¿cómo se dice cabeza en japonés? Atama. ¿Cómo se dice tal cosa? Y le contestaba. Y yo y ella nos quedamos mirando. ¡Ay, qué cosa retiene! ¡Ay, este chico! ¡Uy, no! Que después la psicóloga, no, él tiene una inteligencia esto, que nosotros, no, yo no, eso no está bien, decía yo. Claro, otro padre, no, uy, mi hijo es súper inteligente. No, ya yo me centraba. No, eso no está bien, eso no está bien. Entonces, y le cuento ya abreviando, conforme él fue creciendo, se le quitó, yo me doy cuenta de él, cuando él va entrando ya al mundo, porque él es como que él estuviera ausente, entra al mundo y se olvidó de los idiomas, se olvidó de todo. Y empezaba ya, yo me daba cuenta que ya se centraba, ya miraba, ya conversaba. Pero yo le cuento, retrocedo un poco. Cuando yo caminaba con él, yo le iba hablando. En todo momento yo he ido hablando con él. La flor roja, mira, como lo que por todo donde yo caminaba, y así, mira, eso. Y así con las frutas, con todo, porque él no me hablaba, me señalaba. Entonces, todo este proceso es un camino largo, como ya todos sabemos, ¿no? Viene con todo, ¿no? Entonces, agota. Llega un momento donde Alexander ya tiene sus 7, 8 años y así, ya como lo veía aparentemente que ya me entendía, ¿no? Entonces, según yo, él estaba mejorando y tenía que entenderme y lo tengo que tratar como un chico normal. Pero cuando lo trataba como un chico normal, venía el choque. Entonces llamo a una amiga que también es de una asociación de padres autistas y me dice, Charo, me dice, tú me hablas como que me estás hablando de Alex, como un chico que va a reaccionar normal. Tú tienes que entender que él es autista y tú tienes que tratarlo. Tú no puedes agarrar y decirle como tu hijo normal, anda, trae esto. ¿No? No puedes porque lo alteras. Y el autista de por sí tiene esa tendencia a alterarse, ¿no? A sufrir de ansiedad, ¿no? Y eso se le va a ir desarrollando el cuadro conforme va creciendo. Ya Alex tiene 24 años. Entonces, todavía cuando es chico, como que te lo distraes, lo llevas acá, pero eso sí. Él tenía una fijación todos los sábados a comer su sándwich a las 7 en punto. Y todo él tenía que, usted no le puede decir, vamos a tal sitio, lo va a rechazar. Usted tiene que decirle un día antes a dónde lo va a llevar. Porque si usted le dice, como cualquiera, vamos aquí, él no va a aceptar, él va a gritar, va a hacer de todo y no te va a decir por qué, simplemente no quiere, porque usted no le avisó, usted no le comunicó
antes de. Entonces usted se hace un programa y le dice, mañana nos vamos a tal sitio. Entonces Alex me decía, ¿a qué hora? Ya, por decirle, a las 3 de la tarde. Tenía que ser a las 3 de la tarde. ¿A dónde vamos? Vamos a almorzar. Y de ahí nos vamos a pasear. No, y de ahí nos vamos así en el carro a dar una vuelta. Bueno, ya dimos la vuelta, vamos a la casa. Pero no, es que no puede ser. No entendía. Y ya comíamos, damos la vuelta y ¡pum! Teníamos que traerlo a la casa. Qué importante. Y así ha seguido hasta el día de hoy. Ajá. Sí. Sí. Decía, qué importante lo que tú decías, porque efectivamente algo que los regula bastante, y es también por un tema de ansiedad, es poder hacer una serie de rutinas, ¿no? Preestablecidas, que inclusive los terapeutas te dicen, ¿no? Armar una especie de horario al principio, utilizar pictogramas si están chiquitos y vemos cómo avanza, ¿no? Eso también es uno de los grandes mitos que se ha podido ver, y es que a veces las mamás tienen ese temor de usar, por ejemplo, pictogramas, que no sé si ustedes llegaron a usar. Yo, por ejemplo, sí las usé, porque tenía, pero no de manera con esos dibujitos simbólicos, ¿no? Que ponían, sino de repente con fotografías reales, ¿no? De tu casa, de hábitos, de cosas, ¿no? Decir, de lo real, ¿no? Y después de que puede el niño absorber que esta mesa es igual a ese dibujito, ya es un paso, ¿no? O sea, algo que nosotros vamos a tener que reaprender es caminar paso a paso, ¿no? A veces, inclusive por esta sociedad, estamos metidas en una vorágine de que todo es rápido, todo es inmediato, ¿no? Entonces, el autismo también te ayuda, ¿no? No sé si a ustedes, pero por ejemplo a mí me ha ayudado mucho a aprender, ¿no? Ese modelo de caminar, de estar más presente con tu hijo, de estar aquí, el ahora, ¿no? No importa la cantidad de horas, pero lo que tú puedas darle a tu hijo, que sea lo más presente posible, ¿no? Que es eso. Y qué importante lo que tú decías, ¿no? Porque ellos se sueltan mejor y tienen más estructura, tienen más confianza cuando algo ya está predeterminado, ¿no? Sus horarios, su comer su sanguchito a tal hora, ¿no? Eso es un hábito que se ha podido ubicar, y eso, qué importante es establecer hábitos en casa, porque eso nos va a permitir a que el chico se vuelva cada vez más independientes, y también manejar con el ejemplo, porque tú no le puedes decir, por ejemplo, no sé, no se dice mentiras, y viene un fontanero o lo que fuera y le dices, si llega tal fulano, dile que no estoy. Es una contradicción, ¿no? O sea, uno es el espejo, ¿no? De poder decir, y qué importante lo que tú decías, Rosario, de establecer ese tipo de cosas, y definitivamente con el ejemplo nosotros podemos resolver mucho, mucho más. Una consulta, ya que estamos en ese tema, la parte de la escolaridad es importante conocer sus experiencias. Pregunto, Rocío, ¿cómo te fue en la parte de la escolaridad? Cada uno, seguro no me dejará mentir, que la mayoría de nosotros ha tenido experiencias negativas, ¿no? Que nos ha dolido muchas veces en algún momento en el corazón cuando han sido rechazados. De repente no fue tu caso, pero cuéntanos un poco cómo ha sido el poder involucrar a tu hijo o a tu hija, en este caso, la etapa de la escolaridad. ¿Cómo fue ese proceso? A ver, te comento, a los 2 años y medio ella entra a una escuela especial. Realmente era especial, aunque se habla de personalizado y qué sé yo, pero era especial. Pero a los 4 años y medio decidimos incluirla. Primera vez a lo que sería un inicial, ¿no? La verdad que en el tema de inicial no hemos tenido mucho problema para encontrar un nido, ¿no? O sea, no hemos recorrido tanto. Ella estuvo en lo que sería inicial de 4 e inicial de 5 en jardines pequeñitos cerca a mi casa. El tema fue cuando quise ya que entrara a la primaria. Ahí sí fue buscar un colegio de inclusión para el tema de primaria, sí fue
bastante complicado porque recorrimos como 20 colegios y no nos aceptaban, o sea, tú decías diagnóstico y se asustaban. Entonces, ahí empieza mi época de hacer incidencia, porque al final yo dije, no es posible que a mi hija no le puedan permitir ingresar a un colegio, ¿no? Entonces empecé a leer todo lo respecto a las leyes con respecto a educación y ahí decía, pues en la ley el marco legal es ideal, el tema es que no se cumple. Entonces, mi hija entra al colegio donde yo está actualmente a través de una carta notarial. Y sí, yo accioné vía carta notarial. Y claro, al comienzo al colegio le fue complicado porque creo que nunca habían tenido una experiencia de ese tipo. Porque yo había todo el proceso, yo había tenido evidencia de cómo había sido todo el proceso y que no estaban respetando ni siquiera sus tiempos, porque ellos me debían haber dado una respuesta de que aceptaban o no a mi hija en 2 meses y pasaba 3 meses y no me respondían nada. Y entonces todas esas comunicaciones yo las hacía no de manera verbal, sino las hacía a través de mails. Entonces todo mi caminar ha quedado registrado. Entonces al final cuando en ese momento mi esposo va a preguntar al colegio y le dicen, bueno, que no he ingresado. En ese momento hago una carta notarial donde empiezo a detallar cada cosa que pasó, y cómo a raíz de que se enteran del diagnóstico y después de que una vez que ella está dentro y le evalúan, el proceso empieza a ser recontra lento, ¿no? Entonces, definitivamente si tú evaluabas todas las pruebas, las evidencias, había un tema de discriminación. Yo dije, así no entre mi hija, yo dejo constancia y tal vez el que viene atrás, si al que rechazan atrás, tal vez va a tener la oportunidad de entrar. Pero al día siguiente, apenas recibieron la carta notarial, me llamaron. Fuimos al colegio, nos reunimos, y la verdad que en estos años ha cambiado, casi ha sido como un tema de matrimonio, ¿no? Al comienzo con bastantes complicaciones, y hoy después mi hija está ya 9, 10 años en ese colegio, y yo puedo decir que hemos aprendido juntos, ¿no? El tema de inclusión ha tenido sus procesos bastante complicados, ¿ya? Pero el tema ha sido sentarnos y abordar los problemas. Yo siempre digo en este tema que el éxito de una inclusión no es que no haya problemas, sino que los problemas se aborden. Entonces, que se manejen, que se resuelvan, ajá, ¿no? así es. Entonces ya, como te digo, han pasado 10 años, ella ha hecho porque también volvió a ser inicial de 5 años, y de ahí han sido, pues, hasta ahora tercero secundaria, que ya son 9 años, un promedio de 10 años en ese colegio. Ya, O sea, no necesitaste cambiar de colegio, sigues actualmente en el mismo colegio. Sí, sigo en ese colegio, y como te digo, tienen un equipo psicopedagógico, un gabinete psicopedagógico, creo que hemos crecido juntos. Tienen también otros niños con la condición, pero yo creo que, que sin temor a equivocarme, creo que mi Mica es la que le ha dado más cosas para abordar, ¿no? Porque todos estos años ha sido la única niña, mujer, ¿no? Porque tienen experiencia de chicos, pero de niña es la única. Entonces, te vuelvo a repetir, el proceso ha sido de caminar juntos. Yo hoy no tengo ninguna queja con respecto al tema de inclusión. Yo podría decir que el tema ha sido exitoso. Hasta ahora. Qué importante, porque la verdad es que la mayoría de los padres se quedan, bueno, en este caso tuvo otra actitud el colegio, ¿no? Me imagino que es un colegio particular. Sí, es un colegio particular, sí, es un colegio particular. Y es increíble, ¿no? Siendo un colegio particular que tienes la posibilidad de poder aprender esta condición que tienen los chicos, que no es el único caso, ¿no? Cada día más se va viendo más casos
chicos con autismo, que recién pues se está hablando. Y es más, en CONADIS hablaban del 3%, de un porcentaje mínimo, ¿no? Pero no consideran que muchos papás no están registrando a sus hijos en el CONADIS y esos no se cuentan, ¿no? Y tienes una gran carta, ¿no? Y pues sí, definitivamente me da gusto que haya colegios que sí se involucren sobre todo en este tipo de cosas y que es válido que de repente no estén capacitados, pero que tengan la actitud de poder gestionar eso. ¿Qué nos puedes contar tú, Rosario? Bueno, yo en la primaria, como él estudió en un colegio especial, pero era un colegio, ¿cómo te explico? Que no eran niños de problemas severos, eran niños con déficit de atención, con problemas de aprendizaje. Entonces a él lo han ido evaluando, porque él primero pasó, cuando él ingresa al colegio Santa Teresa, lo evalúan y lo ponen el primero en problemas severos, o sea, con niños autistas, con niños Down, con niños con problemas más severos, donde él, prácticamente la profesora que tuvo lo quiso tanto y me dijo, él no está para acá, él está para que avance. Que termine este año, señora, me dice, y lo pasamos a problemas menos severos. Y así fue que pasó su primer año hasta quinto de primaria, perfecto, los psicólogos, todo él iba avanzando, e iba avanzando a pasos, ¿cómo le explico? Poquito a poco, pero para mí eran pasos enormes. Entonces teníamos asesoramiento de los psicólogos siempre nos citaban a todas las madres, a los padres, nos decían, ¿no? Que el problema era él, ¿no? El problema, perdón, el que tenía el autismo era el niño y no nosotros, y nosotros teníamos que tener una paciencia de la que jamás nos hubiéramos imaginado, ¿no? Entonces, teníamos que cargarnos así, y nos puso un ejemplo, ¿no? Cuando usted su hijo se porta mal, ¿usted qué hace? Lo corrige en el momento, ¿no es cierto? Pero ¿qué pasa si el chico hace algo más fuerte, entonces usted actúa con cólera y lo castiga de una u otra forma, ¿no? Entonces, ¿qué pasa si usted respira profundo y al día siguiente recién conversa con su hijo? ¿Por qué al día siguiente no puedo? Al día siguiente se me pasa la cólera. Lógico, porque en ese momento el niño se pone malcriado o malcriada. Hasta hoy hablando de un chico normal, ¿no? Entonces, lógico que usted va a actuar con la cólera con el niño, pero si ya se le pasa y al día siguiente, ya usted actúa con raciocinio, tranquilo, lo aconseja, porque se supone que usted es mayor, ¿no? Y usted está enseñando. Entonces eso me quedó para toda la vida y nos dijo, aplíquelo en sus niños, y más si tienen problemas. Tiene que ser uno muy, muy, no sé qué palabra decir, muy minuciosa, muy observadora con sus hijos, ¿no? Y no es que sea sobreprotección, porque algunos dicen no, porque en ello, cada pasito que dan es un paso gigante para nosotros, inclusive en las dietas, en las comidas, yo veía que la dieta de no sé qué, que la dieta de no sé cuánto, yo veía que mi hijo comía normal, es más, le encantaba la salchipapa. Hasta ahora que ya se la quité, pero él tenía su día, que es día sábado a las 7 de la noche, tenía que comer su salchipapa o su hamburguesa. Pero no le dé, que eso le hace daño, él cada vez iba avanzando. Y eso es bueno. Entonces, y también las dietas que hay para el autismo también es bueno, todo suma. Pero mi hijo particularmente nunca le hice ese tipo de dietas, nunca. Y avanzó bastante, porque cada niño es especial,
no porque lo que yo le doy va a hacer daño, no, uno lo va dando a su hijo. Y conforme van las terapias, usted va ahí, usted tiene que entregarse íntegramente a él, ser muy, muy observadora, él te va dando cómo reaccionas, él te mira cómo estás triste, qué pasó, carita, hasta el día de hoy. Entonces, claro, conociendo a sus hijos poco a poco, ¿no? Sara, Sarita, en el chat, Sara, una mamita nos dice, nos consulta lo siguiente. ¿Cómo abordaban el tema con sus pares? Dice, por ejemplo, mi niño tiene 7 años y en ocasiones se siente el rechazo de sus compañeritos. ¿Cómo han podido abordar ese tema, Rocío? Podemos empezar contigo. Sí, a ver, nosotros, por ejemplo, cuando ella estuvo en segundo grado, hasta inicial, por ejemplo, nosotros hablábamos y hasta de que todos somos diferentes y qué sé yo, ¿no? Que cada uno tiene sus potencialidades, sus dificultades, pero en el segundo grado ya era evidente para los otros niños que Micael era diferente, ¿no? Porque siempre hemos batallado con su control emocional y en ese momento ella se descontrolaba en el salón y eso hacía que los niñitos voltearan y dijeran, bueno, esto no está bien, ¿no? ¿Y por qué a veces a ella no se le castiga de la misma manera que al resto? ¿Por qué a ella se le permite cosas que tal vez no se permiten al resto? Y algo a mí que me movió también fue que yo me acuerdo que fuimos a una reunión y había un niñito de 1 año mayor y me dijo, ¿tú eres mamá de quién eres mamá? Y yo le digo, yo soy mamá de Micaela. Ah, y esa loquita, me dijo así. Eso para mí o sea, fue como una espada así en el corazón, porque yo dije, no, o sea, los niños tienen que empezar a saber que ella no es ninguna loquita, que sus características son porque ella tiene una condición. Hablamos con el colegio y al final decidimos hacer una charla para sus pares, ¿no? para sus compañeros. Entonces hicimos un taller que constó de 3 sesiones. La primera sesión fue qué cosas valoro o me gustan de ella y qué cosas no tanto, ¿ya? Que esas cosas buenas y no tan buenas, la segunda sesión están relacionadas a una condición, ¿ok? Y la tercera sesión era cómo puedo ayudar a mi amiga, cómo la puedo ayudar en situaciones donde ella se desborda. Yo creo que eso fue muy bueno porque yo no estuve en la primera, porque hablamos con la especialista y ella me dijo, ¿sabes qué, Rocío? Los chicos no se van a abrir si tú estás. Está bien, yo estuve en la segunda y en la tercera. Y la verdad que en la segunda los chicos escuchaban y todos estaban calladitos y yo me preguntaba qué estarán pensando, qué estarán procesando en sus cabecitas, ¿no? ¿Realmente estarán interiorizando lo que le estamos queriendo decir? Y en la tercera me di cuenta que sí, ¿no? Y ahí también me di cuenta que el principal problema que ellos tenían en cuanto a relacionarse con ella no era si ella era buena alumna, si sabía matemáticas, si sabía leer. O sea, ellas me hablaban de que sus principales dificultades estaban en el juego, ¿no? Que por ejemplo ellos estaban jugando y ella perdía y ella tenía que salir del juego y no quería o regresaba al juego después de que había perdido o se iba al juego a la mitad y regresaba y que no entendía las reglas del juego. Entonces, este trabajo lo hemos trabajado, o sea, iniciamos en segundo grado, pero también lo hemos trabajado todos los años y también nosotros hemos trabajado con las familias. Siempre hemos tenido, o sea, desde que mi hija ingresó, el diagnóstico de mi hija no ha sido un tabú, o sea, siempre lo hemos dicho. Y como tú sabes y tú has dicho, yo tengo un blog y el blog lo leen las mamás.
Entonces, porque también hubo un episodio de bullying que yo también lo publiqué en el blog, y muchas mamás se sintieron afectadas porque sabían que algunos eran sus hijos, ¿no? Y muchas de ellas se acercaron y me dijeron, por ejemplo, yo me acuerdo de dos, me dijeron, Rocío, esto pasa con él, ¿no? Con mi hijo. Sí, le dije, por favor, si pasa algo, avísame, yo ya hablé con él. O sea, porque a veces no era ni siquiera el mismo niño, sino que alguien comenzaba y el resto lo seguía, ¿no? Porque soy amigo de él, porque me parece que así soy el más popular y qué sé yo. Entonces, ha sido trabajo con los niños y también ha sido trabajo con las familias. Yo no soy muy sociable, por decirte, pero siempre hemos hecho, sobre todo en los primeros años, hemos hecho reuniones con los grupos, con las familias de los papás. Y en cualquier momento siempre estábamos dadas a hablar sobre el tema con los papás, porque también nos importaba mucho, era qué concepto, o sea, qué sabían los papás, porque los niños le iban a preguntar. Y nos interesaba también que el papá tuviera la información correcta para decírselo a su niño. Entonces pasaba, por ejemplo, de que ella tenía unos ciertos episodios en el colegio y ellos ya sabían y decían, no, porque pasa esto con Mica, porque ella tiene problemas en su control de emociones, qué sé yo, pero está trabajando en ello. O sea, ha sido un trabajo constante con los niños hasta ahora, ¿eh? Hasta ahora los niños, y ahora yo lo veo, ¿no? Todavía a veces no saben cómo llegar a ella, son compañeros, trabajan juntos, pero las ciertas características que tienen no es fácil. Si a veces como nosotros como papás no es fácil abordarlos a ellos, con el conocimiento que tenemos, con la paciencia que tenemos, con el amor que tenemos, ¿te imaginas un niño de su misma edad que no tiene la menor idea de hacerlo? Entonces hay que acompañar al otro niño porque no va a ser un proceso fácil. Qué importante lo que tú acabas de decir, Rocío. O sea, no te quedaste de brazos cruzados. Tú lo que hiciste fue abordar desde la raíz. Y si el problema abarcaba en el colegio, pues me imagino que trataste de coordinar con el colegio para hacer este tipo de charlas o con la tutora en este caso para poder hacerlo. Es que, papitos, yo creo que lo importante aquí es que nosotros somos como voceros. Nosotros somos los primeros promotores en ponernos la camiseta. No ocultarnos, al contrario, eso nos beneficia a todos. Muchos papás todavía les cuesta decir, mi hijo tiene autismo. Y eso no puede ser un tema de vergüenza, ese no es. Por eso decía al inicio, o sea, aprendamos, y eso lo vas a aprender ¿cómo? A través de informarte de los conocimientos que tú puedas adquirir sobre cómo es esta condición, que no es el único, hay miles de chicos que han salido adelante. Es por eso que también es importante conocer las historias de grandes personas. Inés Temple, hay diferentes mujeres y hombres que han sabido salir adelante con sus fortalezas. Entonces, eso también es una motivación para nosotras, escucharle a Rocío, escucharle a Rosario, escuchar a otras personas que ya pasaron por ese camino y decir, mira, o sea, su hijo ha podido hacer eso, ¿no? Con sus particularidades, pero ha sabido enfrentarlo. Entonces, nosotros tenemos que ver de acuerdo a nuestro contexto en tocar, si es necesario, tocar la puerta. ¿Cómo ha sido contigo, Rosario? Cuéntanos. Bueno, a mí me vino ya el problema cuando lo pasan de primaria a secundaria, ya como incluido ya, o sea, con todos los chicos normales, entre comillas, ¿no? Cuando pasa la secundaria, ahí es cuando ya empiezan los problemas para Alexander. ¿En qué sentido? Como le digo, él no era de comunicar, por más que yo y un día venía así, molesto, con rabia, ¿qué pasa? No me decían. Me trataba de hablar con sus amiguitos. Había un chico que era muy amigo de él y me dijo, señora, yo le voy a contar lo que está pasando en el colegio. Y eso que yo me iba a las psicólogas me conocían, yo le llevé las películas del autismo para que le pasen a los chicos, yo me ofrecí a hablarles con ellos, las psicólogas no querían y tal, no, señor, nosotros sabemos manejar el caso, ay, Alex es un chico lindo, que por aquí, que por aquí.
¿qué pasa un día? Me dijo, era su cumpleaños de mi hijo y yo siempre cada año le llevo la torta para que repartan y coman entre todos. Y me dijo el niño, me dijo, señora, me dijo, no lleve nada. Porque le digo, ¿por qué, hijito? No, me dijo, Alexander no lo quiere. ¿Por qué no? ¿Por qué me dices eso? Me dice, no, me dijo, no lo quieren, no quieren hacer amigos con él y lo paran molestando. Le soplan en el oído, lo asustan en la carpeta, porque ya eran de secundaria, ¿no? Y que le jalaban a veces el pelo por atrás, o cuando él quería tomar la palabra, como él se demoraba así, ¡cállate la boca! ¡Que se calle! ¿No? Ya eran jovencitos, pues, ¿no? Los chicos, ya no eran niñitos. Entonces, eso pasa. Entonces yo, y me fui nuevamente a psicóloga, mire, no, señora, no se preocupe. Hasta que un día vino el detonante. Me dice que Alex le ha pegado a un niño. Uy, dije, no, pero Alex nunca ha presentado eso. Entonces, ¿qué pasó? Dice que, porque a mi hijo particularmente no le gusta el deporte, el fútbol lo detesta, nunca pudo patear una pelota, no le llamaba la atención, era totalmente diferente. ¿Y qué pasa? Que en el colegio la hora más bonita era la hora de educación física, que jugaban fútbol. Entonces, él le gustaba sentarse para hacer barra. Y lo ponían para que juegue y él se salía. No quería, se fastidiaba. Pero hubo un chico que pues ya lo había agarrado de punto a mi hijo y lo molestaba, le jalaba el pelo, le soplaba el oído, le hacía todo, pero él no me decía nada. Hasta que agarró un día y le pegó. Le dio duro. Entonces los profesores, entonces yo me fui al día siguiente, porque a mí me dijo el amiguito, me fui corriendo a hablar con él. No, señora, yo no se preocupe, yo sé cómo es Alex. Más bien este chico es el problemático, él es el bacancito del salón. Y el punto era Alex. No, le dije, profesor, las cosas no son así. Entonces, no, señora, entonces yo agarré, me vine, hice un informe. Y eso sí se lo recomiendo porque van a pasar por esta etapa. Lo primero que tienen que hacer es hacer un informe a la dirección y quedarse con la copia. Porque ahí es cuando actúan. Usted puede hablar con todas las psicólogas, ser muy amigas, sí, pero nada más. En cambio, cuando usted va a la dirección, un informe sobre lo que ha sucedido y el problema, y le da también usted la solución a la directora, la van a coger. Y la directora le hice el informe, uy, la psicóloga, pero ¿por qué no me dijo a mí? Que si yo vengo todas las semanas, le dije, y no me informan ustedes nada. Entonces, no se molesten porque más bien es algo para que también a ustedes les ha sorprendido la reacción de Alexander. Y es muy justa porque ya sí, este chico ya sí lo conocemos, que es así. Es. Bueno, la cosa es que la directora se fue al salón de Alex, escuchó la clase, la directora, y veía que Alex a veces preguntaba, la misma directora hizo una clase y le preguntaba, Alex, ¿qué te parece? Alex, ¿qué opinas? Todos callados, los chicos. Entonces, la directora pasó la película del autismo. Entonces hubo un chico, el que lo molestó y el que le pegó le pidió perdón, otra chica lloró, pero hay otra también, como de todos, estoy hablando ya de adolescentes, y se levantó y dijo, si Alex tiene problemas, ¿por qué está en este colegio? Él tiene que ir a un colegio para retrasados, así tal cual. Y eso me lo contó el amiguito, porque las profesoras nunca me dijeron nada. Entonces dice que agarró y la directora y las psicólogas hablaron en voz alta, ¿no? Entonces ya de ahí ya se arrepintieron, le dieron la mano, todos lo abrazaron.
y para su cumpleaños todos le hacían su cartulina, te queremos mucho, pero son adolescentes, ahora dicen sí, mañana ya lo detesto, y siempre lo aislaban, ¿no? Y entonces él ya de ahí terminó su secundaria, pero como le digo, él no me decía nada, venía irritado, y a veces yo asumía también por su problema, porque el autista es un niño y un joven se irrita fácilmente. Entonces, bueno, yo le atribuyo a su problema, pero era eso, ¿no? La adolescencia sí fue fuerte para mi hijo, y y un día agarró y me dijo, yo no extraño el colegio, pero ya después ahora sí me dice, ay, extraño a mis amigos, pero no, porque él no, solamente tuvo un amigo que sí venía y lo quería mucho, Alex, pero ya de ahí él quiere hacer amigos, porque eso también va a pasar, lo que pasa con tu hijo Rocío, quizás ella quiere hacer amigos, pero no sabe llegar. Y también los demás compañeros, porque ellos sí se dan cuenta, porque mi hijo se daba cuenta que lo rechazaba, porque cuando él bajaba del bus, porque el bus lo traía, entonces dice, mamá, una niña cuando yo voy a bajar, ahí mismo se me pone para un lado, no quiere que ni el arroz, nada así, se pone a un lado, como que me dio a entender, y o sea, yo notaba que él se daba cuenta del rechazo que sentían, igual en el ómnibus, ¿no? Porque vienen todos. Entonces, y después agradecía, un día, yo no soy loco, hablaba solo, porque eso sí tiene, él tiene eso que habla solo. No porque tiene ideas imaginadas, no, sino él habla. Así habla, lo que no puede hablar con otro, habla solo. Y me decía, yo le escuché que hablaba, le dije, ¿qué dice? ¿Qué dice? Yo no soy loco, yo no soy loco. Me dicen loco, pero yo no soy loco, yo no soy loco. Entonces, Ale, ¿qué pasa? Nada, mamá, nada. No, hijito, cuéntame. No, nada, no pasa nada. Entonces yo ya lo había escuchado, ¿no? Y siempre yo me escucho ahí todo lo que él habla, entonces yo escucho. Pero como les digo, es un proceso donde van a pasar y en la adolescencia es más fuerte, más marcado, porque ellos también sienten atracción por el sexo opuesto o quieren una amiguita. Y después, por ejemplo, había una chica, me dice, mamá, ella es mi amiga, se acerca, pero los demás le han dicho que no se junte conmigo. Ya, hijito, no importa, después vas a tener amigos, ¿no? Así, si la chica de verdad es buena, va a ser tu amiga. Y siempre había chicas así, una más que se le acercaban a él, y él contento. Pero el proceso sí fue duro, yo le cuento así en abreviado, pero sí, fue fuerte. Fue complicado, sí, sobre todo antes que quizás no se hablaba mucho, ¿no? Ahora quizás se habla un poco más, ¿no? Pero antes era más difícil. Sí, entiendo. Pero quizás, como decíamos, o lo que podemos aconsejarles a los papitos, por ejemplo, es en este tema de la modalidad online, una de las cosas que de repente nos ayuda, no sé cómo le pasa a ustedes en los demás colegios, es que a veces hay reuniones más frecuentes y hay la posibilidad de que más padres asistan, por ejemplo, ¿no? Antes de manera presencial no podían por trabajo, no podían por múltiples cosas, pero este sistema de manera online nos permite estar más conectados, ¿no? Más conectados, inclusive se crean chats de WhatsApp, ¿no? Entonces estamos más conectados con papás, ¿no? ¿Qué pasa? Entonces, si están, me imagino que todos estamos todavía, los que estamos en la etapa de la escolaridad, y de repente no hablaron de este tema, es poder de repente hablar con el tutor, la tutora, ¿no? De hablar de este tema que quisieran abordar, ¿no? Sobre todo para chicos que ya han estado desde varios años y que están en esta modalidad, o para los chicos nuevos que ingresan, ¿no? Poderles ofrecer de repente la posibilidad de poder hablar sobre este tema. Yo no creo que ningún tutor ni el director se oponga por hablar dentro de la agenda de la reunión, poder decir, mira, hablemos sobre este tema que es importante, ¿no? Porque para todos es beneficioso. Yo creo que ese podría ser un dato que una de las mamitas me estaba preguntando por ahí, cómo podemos concientizar a los papás, ¿no? Que estaban en eso. Y quizás... por ejemplo, algo que me funciona a mí en la modalidad online, por ejemplo, que ahorita estamos,
es que de repente, pues, entendemos que ellos tienen una cantidad de horas diarias, ¿no? Entonces, yo, por ejemplo, le he solicitado pedir permiso a la docente en poder hacer, pues, unas tardes de congregarnos en unas tardecitas como para ver películas y ver de acuerdo a sus intereses. Por ejemplo, si mi hijo le gusta Sonic, mi hijo le gusta, no sé, cualquier personaje, y de repente da la casualidad que también varios de los niños les gusta Sonic. Entonces ven una película Sonic y después pues hablamos, hay alguien que se pone a hablar sobre el tema, ¿no? ¿Y quién es los personajes? ¿Y a ti quién te gusta? ¿Y a ti quién no? Entonces como que van creando una conversación en base a su interés de los chicos, ¿no? Ese es mi concepto. Por ejemplo, eso es algo, y de repente funciona, ¿no? De repente en los papás, en el chat, poder hacer una lista de cumpleaños, ¿no? De todos, y de repente pues hacer pues una celebración virtual, no sé, pues por el mes de los que nada, cumplan en marzo, y de repente todos celebran y conozcan sus intereses de cada uno. Y es una forma de hacerlo. Seguramente hay mucho más recursos que les podríamos seguramente hablar si estuviéramos de manera física, ¿no? Pero si de repente esto les puede servir a ustedes, tómenlo nota. Tomen nota también de lo que decía Rosario, de lo que decía Rocío, ¿no? De este tema que si no funciona también, pues es importante hacerlo todo por escrito, porque a veces verbal, pues las palabras se lo llevan el viento y a veces ni se acuerdan y entre las múltiples actividades ni siquiera lo leen, pero ya de una forma formal entonces ellos empiezan a actuar, ¿no? Eso también es importante. Está por ahí también Sara. Sara quería contarnos un poco acerca de su experiencia. No sé si estás conectada, Sara, porque te veo con el video apagado. A ver, desactiva el audio. Sara, bienvenida. ¿Querías hablar un poco ¿Qué sobre este tal? tema que estamos abordando? Cuéntanos, ¿qué tal? Bienvenida. Sí, muy buenas noches. Ante todo, agradecerles de verdad la iniciativa. Para muchas que estamos iniciando esta etapa, mi hijo, bueno, ha cumplido 7 años. Le dieron su diagnóstico a los 5 años. Bueno, en mi caso, él en realidad tuvo su desarrollo, digámoslo así, ¿no? Normal hasta casi los 2 años, ¿no? Y bueno, y recién fue todo un proceso también, ¿no? Que estuvimos ahí con él, ¿no? Pero justo lo que mencionaban, ¿no? Acerca de su experiencia, en la relación que tienen con sus compañeros, me acuerdo que él cuando cumplió los 3 años, tuve justamente ese problema, ¿no? Que comentaba Rosario, ¿no? Lastimosamente con la docente, ¿no? Que cuando tenía de repente, no sé, algún tipo de reacción, ¿no? Lejos de repente de integrarlo, lo que hacía es lo ponía en una carpeta aparte. Entonces yo decía, pero ¿por qué lo pone en una carpeta aparte? No, ponemos ahí a los niños para que se calmen, me decía, ¿no? Y decía, y claro, a los 3 años, cuando yo cumplía, él ya no hablaba todavía, ¿no? Estaba en proceso, le estábamos dando terapias de lenguaje. Y así, ¿no? Iba inopinadamente y notaba que prácticamente, o a veces cuando mandan en las fotitos, ¿no? De los niños, ya me empecé a notar digamos, en el fondo que mi hijo siempre estaba en una carpeta solo, ¿no? Entonces, y él a pesar que no hablaba, digamos, oraciones, pero decía palabras, fue duro para mí porque nosotros siempre lo hemos querido, siempre ha sido mi primer hijo, el primer nieto en la familia, entonces empezó a decir burro. Y dice, pero hijo, ¿por qué? Burro, solo decía burro, entonces no era normal, ¿no? Pero bueno, gracias a Dios, igual es muy importante lo que mencionaba Rosario, ¿no? Yo iba así, bien es cierto, iba con la psicóloga, igual con la coordinadora, no, sí, le entendemos, no se preocupe, con la docente. En un momento, tuvo un problema, me acuerdo, con un niñito, incluso la mamá, cuando había algún problema, en realidad yo me comunicaba, ¿no? Oh, señora, disculpe, le digo, no, no, es que como mi hijo no hablaba, tampoco sabía qué pasaba, ¿no? Hasta que un día así, bueno, inopinadamente fue, me acuerdo mucho, mi papá vio que en la ventana, porque estaba en educación física, vio que un niñito se le fue la pelota, mi hijo agarró la pelota y el niñito fue y lo empujó. Y mi hijo reaccionó, ¿no? Porque nosotros sabemos que ellos son niños también, ¿no? Entonces el niñito reaccionó empujando a mi hijo y mi hijo, al ver que lo empujó, le jaló el pelo. Entonces la cosa es que son cosas de niños al final, ¿no? Pero cuando la profesora entregó a mi papá, me acuerdo porque yo trabajo, le dijo, ay señor, otra vez este niño agrediendo a sus compañeros. Y mi papá le dijo, pero no es así.
No, sí, él ha empezado o sea, él empezó y siempre toda la vida, justo esos comentarios a veces que creo que por falta de desconocimiento de repente, ¿no? De un poco de especialización para tratar a veces con estas situaciones, ¿no? Entonces, de verdad, yo les agradezco, bueno, gracias a Dios, ya mi hijo tiene 7 años. Bueno, yo sí lo saqué de otro colegio, pero no sin antes, como dicen, es una responsabilidad que creo que nosotros debemos asumir de cierta forma, ¿no? Para que quede precedente de que algún niño de repente que necesite más apoyo no pueda, no pueda quedar el precedente que, no, si nosotros no apoyamos a este niño, no, de repente, ¿no? Los padres pueden, no sé, generar un tipo de informe, dejar, ¿no? Dejar algo en el colegio de que deben capacitar a sus docentes, deben capacitar a su personal, ¿no? O sea, no hay algo más duro para un padre, creo yo, al menos yo lo siento así a veces, cuando es rechazado, ¿no? Aún para mí sigue siendo un poco difícil, pero estoy ahí, por eso estoy aquí también, ¿no? Entonces, de verdad, yo les agradezco bastante y bueno, esa era mi participación. Gracias. Gracias, Sara. Y como te dices, no estás sola, Sarita. Estamos aquí, mira, está Rosa, estamos un montón de personas que hemos pasado igual que tú, corazón, igual que tú. Y nuestras formas de reaccionar emocionalmente pueden ser diferentes, como es natural, pero la idea es poder sacar de esas malas experiencias actitudes positivas. ¿Qué sacamos de esto, ¿no? Como mensaje? Y definitivamente el poder conocer más sobre este tema, por eso digo, si estás recién en este desafío, infórmate. Lee todo lo que tengas que leer sobre el autismo y te vas a dar cuenta que una de las grandes cosas que te puede valer es la experiencia de otros de tus pares, ¿no? A veces en este caminar, pues te topas con muchas familias que no tienen ningún problema de este tipo. Entonces no te van a entender como esto, pero si tú, es importante por eso estos grupos de padres donde tienes experiencia, donde dicen, mira, esto has hecho. Nos estaba contando Rosario, Rocío, yo inclusive mis experiencias ahora en modalidad virtual, cómo lo estamos abordando con el chico, y sí es importante tener mucho ojo, escuchar lo que está repitiendo, porque a veces el decir burro o el decir una cosa te está diciendo que si eso no se repite en casa es porque lo está escuchando en otro lado y hay que estar prestando mucha atención, ¿no? Y hablar lo que se tenga que decir, ser más presentes en el colegio, ¿no? No solamente asistir para temas de reuniones formales, sino que estar en constante comunicación con la tutora y ser más amigos de explotar por interés como con las familias que están con los otros chicos para saber también sus intereses. Porque si de repente Rosario no hubiese conversado con ese amiguito, con el compañerito, no se hubiese enterado jamás de lo que había pasado en el colegio, ¿no? Y no hubiese llevado la carta por escrito, no se hubiese hecho muchas acciones. Entonces, muchas cosas van de la mano, ¿no? De otra. Entonces, la idea es empezar a tomar acción, en anotar, siempre digo, siempre anoten las cosas que van teniendo sus hijos, vayan anotando como un diario de cosas que va pasando. Inclusive eso se puede ir conversando con las especialistas, las terapeutas, las psicólogas, cuando tienes reuniones, entonces tú ya tienes un cierto ítem de que vas marcando, mira, tal fecha, tal hora le escuché a esto, mira, esta acción es repetitiva, entonces, ¿qué podemos hacer? Entonces, si tú le marcas con fecha y hora o la circunstancia, cuántas veces están haciendo, llevar un registro de eso, los va a ayudar un montón, tanto para las terapias, tanto para el colegio y para su vida misma, para que vean mucho el tema del avance que puedan tener sus hijos. También está con nosotros Liz Villanueva, que también quería hablar un poco sobre este tema. Bienvenida, Liz. ¿Podrías desactivar tu audio, por favor? Sí. Te escuchamos. Buenas noches con todas. Yo soy Liz Villanueva, tengo mi hija, se llama Camila, ella tiene 4 años y medio. Ella, bueno, les quería contar mi experiencia, porque igual que ustedes, he tenido muchos problemas en lo que es la inclusión escolar, ¿no? Inicialmente, ella hasta los 2 años y medio tuvo un desarrollo psicomotor y neurológico de acuerdo a su edad, tanto así que el pediatra no lo notó. Y más o menos a partir de los 2 años, 6 meses, 7 meses, yo empecé a ver un cambio en su comportamiento. Ella hablaba, decía papá, mamá, hasta decía a veces algunas 2 palabras juntas, pero después a los
2 años, 7 meses, 8 meses, empezó a disminuir su vocabulario, empezó a aislarse, jugaba sola. Ella tiene un hermanito, mi hijo que tiene 2 años más que ella, y ya no jugaba con él, ¿no? Inicialmente lo llevamos a que hagan el diagnóstico en el CEPAL, ahí está llevando sus terapias hasta el día de hoy. Y bueno, ella, para mí era bien difícil, yo trataba de buscar el nido más adecuado para ella, ¿no? Para que le brinden las cosas necesarias para que ella pueda desarrollarse bien. Entonces, yo ingresé al grupo de padres de niños con autismo y ahí me conversé con varias mamás a través del Messenger para que me den sus opiniones, ¿no? De cuál era el mejor nido, que ellas habían tenido buenas experiencias, porque yo creo que a pesar de cualquier cosa que te puedan decir en el nido, lo que importa es la experiencia que hayan tenido los padres allí, ¿no? Porque ellos te pueden pintar 1000 figuritas y realmente no cumplir con lo que te ofrecen. Entonces, conversé con una mamá, tres mamás me recomendaron un nido, que es The Kids World. Y bueno, ahí estuvo mi hija el año pasado en manera virtual, cuando ya en el CEPAL le dieron pase para que pueda iniciar el nido, ¿no? Y le fue excelente, porque el nido hacía muchas actividades sensoriales, utilizaban bastantes imágenes como pictogramas, y mi hija inicialmente cuando empezó la terapia virtual, porque antes también era presencial y hacía en grupos, al inicio fue difícil la forma virtual, ¿no? La terapia. Pero luego el primer mes fue bien difícil y luego ya se fue acostumbrando y luego ya empezó a prestar más atención. Y como entró al nido después de unos 2 meses de haber empezado la terapia virtual, también al inicio fue un poco difícil, pero después se acostumbró y al final le fue fantástico. Se acostumbró, le gustaban las actividades, toleraba más tiempo sentada, prestaba más atención. La profesora también, como estábamos en bastante contacto con la profesora y la directora y la psicóloga del nido, todo fue excelente, muy bien. La profesora le incluía, le hablaba de una forma en la que ya le podía entender, con diagramas, con actividades que a ella le encantó. A mí me pareció excelente la experiencia de las mamás que me dijeron, y yo la puedo decir que sí, fue fantástico. Y luego, bueno, ¿no? Ahora este año, a los 4 años. Entonces igual, conversando con varias mamás, conversando con la terapista de mi hija, que ya la conoce casi 2 años va a ser, y bueno, y con aparte el evaluador inicial, que fue también una psicóloga del CEPAL, y conseguimos un colegio, el colegio donde está mi hijo, ¿no? Porque ella nos autorizó que mi hija podía hacer una educación regular, ¿no? Pero en inclusión, ¿no? Que era lo mejor para ellos, ¿no? Porque, pero que hagan una verdadera inclusión, ¿no? O sea, no solamente inclusión de que esté presente, sino de que modifiquen la currícula, la adecúen las clases hacia ella, ¿no? Entonces nosotros conversamos con la subdirectora, antes de que empiece lo de la pandemia, porque teníamos miedo que nos rechacen o que nos digan que no la podían tener. Y bueno, la subdirectora nos dijo que no había problemas, que ellos ya tenían experiencia con niños TEA, que ellos hacían inclusión, que tenían en varios grados por lo menos un niño la condición, y que estaban preparados y que tienen un departamento de atención a la diversidad, ¿no? Bueno, pasó un año, nosotros contentos porque la habían aceptado y que estábamos tranquilos, y ahora este año que recién ha empezado la modalidad virtual, estamos en eso, ¿no? Estamos con las profesoras, Una consulta, Liz, ¿qué edad tiene tu hija actualmente? Ahorita tiene 4 años y medio. Ah, ok. Ha empezado pre-kinder. Sí, el año pasado hizo nido, ahora está haciendo pre-kinder, ¿no? Entonces está en el mismo colegio que está mi hijo, que mi hijo ahorita ya está en 1er grado. Y a mí me encantó su colegio porque la forma en que les enseñaban era como un trabajo en comunidad, en que todos se ayudaban. Si, por ejemplo, mi hijito al inicio no sabía ponerse su ropa, venía un amiguito y él le ayudaba. O, por ejemplo, mi hijito sabe leer y su amiguito no sabe leer, entonces iba mi hijito y le ayudaba, ¿no? Entonces, entre ellos se ayudaban, como que no había competencia, como que yo soy mejor que tú no sabes. Entonces, cuando veían ese tipo de cosas, las profesoras al toque estaban ahí para ayudar a los niños, a que sean amigos, a que no haya competencia, que no haya malos tratos. Y eso me encantó del colegio de mi hijo, ¿no? Entonces yo dije,
para que Camila también pertenezca a ese tipo de enseñanza, ¿no? Entonces, ahora está Camila. Eso es importante lo que tú decías, Liz, porque tú has agarrado de la experiencia o sea, no partiste por una publicidad cualquiera, tú has partido de una recomendación de otra familia, Azul, que te ha recomendado eso, y eso es muy importante tomar en cuenta. Por eso es importante poder nosotros estar activos en grupos, en este caso de familias azules, porque ¿quién más que nosotros te podemos asesorar y decir, mira, esto a mí me funcionó, este colegio no, o este colegio sí, ¿no? Entonces estar y ser también bastante recíprocos en poder ser honestos y decir, mira, esto sí, esto no, ¿no? Por eso, pero muchísimas gracias, Liz, por tu participación. Sí, yo quería acabar diciendo que, o sea, me parece fabuloso este tipo de reuniones que estás realizando. Lo bueno sería que también vengan más familias, porque yo conozco muchas familias, porque mi hijita ha estado llevando en el CEPAL, y las mamás a veces se sienten solas, ¿no? Sienten que nadie más las puede comprender, se sienten como que ellas son las únicas que están pasando este momento difícil. Y cuando ya empiezan a conocerse entre mamis, como que el apoyo solidario entre todas, porque yo siento similar a lo que tú sientes y tú también, entonces ya podemos conversar entre nosotras, las vivencias, las experiencias que tenemos, y entre nosotras apoyarnos. Y eso es muy importante porque a mí personalmente me ayudó un montón, muchísimo. De cuando yo tuve el diagnóstico, a conocer a estas mamás fue muy importante. Y otra cosa es la inclusión escolar. Yo creo que en el Perú, y en Lima, en el Perú, es muy poca la información que existe sobre la inclusión escolar. Sería bueno, no sé, formar de repente un grupo, una ONG, algo que se encargue de la inclusión escolar para los niños TEA en general, ¿no? Buscando experiencias tanto de los papitos que ya tienen hijos adolescentes o que están en secundaria, en primaria, ver qué colegios son los adecuados, ya sea regulares o personalizados, no sé, tener una lista, un banco de datos para poder ayudar a otros papás, y después tratar de realizar las coordinaciones necesarias de alguien que realmente sepa del tema, porque hay muchas personas que pueden saberlo, pero si es que no lo has vivido, no lo sabes realmente cómo es la situación, ¿no? Yo, por ejemplo, soy médico, y antes de que pase esto, yo tenía una definición, un concepto de lo que era TEA, pero es totalmente diferente a lo que yo estoy pasando realmente, o lo que estamos pasando ahorita. Entonces, a mí me parecería fabuloso organizar, no sé, una ONG, algo que se encargue de lo que es la escolaridad, la inclusión escolar para los niños TEA, ya sea en nivel inicial, primaria, secundaria y de repente institutos o universidades, ¿no? A mí me parecería fabuloso buscar un grupo, unirnos, juntarnos, ver ideas, experiencias para poder hacer eso, porque eso es uno de los puntos importantes para todas las familias, porque no solamente la terapia, sino también la escolaridad los ayuda un montón. Es un pilar muy importante en el desarrollo de nuestros hijos. ¿Tú te imaginas si que todas, gracias Liz, tú te imaginas que si ahorita, no sé, pues estamos 20 ahorita conectados en las redes sociales, vamos a hacer más? ¿Te imaginas si los 20 papás de 20 colegios, empezáramos solamente con los 20 colegios que estamos, ganaríamos un gran impacto, ¿no? Sobre todo si una persona, por ejemplo, yo estoy en un colegio tal, tenga la oportunidad de poder hablar con la directora, que tengo más contacto, y decir, oye, propongamos hacer una reunión sobre este tema, hablemos sobre este tema y darle la propuesta, ¿no? Y si se puede hacer. Eso es uno de los objetivos también que seguimos en Padres de Niños con Autismo, es poder un poco crear dentro de nuestras posibilidades, porque no nos podemos reunir de manera presencial, pero de repente sí poder ofrecer de repente reuniones gratuitas, de repente con voluntariado, ¿no? Gente que de repente conoce más del tema y poder hacer como mini comisiones, ¿no? Para diferentes áreas, como para poder ayudar a nuestros hijos, sobre todo cuando vemos que nuestros hijos sufren bullying, cuando vemos que de repente el personal no está capacitado, no está aprovechando de manera adecuada los recursos para poder integrar a los chicos, ¿no? No se trata de inclusión porque estoy aceptando un niño con discapacidad o con un niño neurodiverso, no se trata de eso, de ponerle una etiqueta, sino es tomar acción. ¿Qué voy a hacer yo como institución educativa en poder arreglar eso? Muchísimas gracias, Liz, por tu participación. Y realmente yo creo que al Estado no le importa, o sea, todo esto tiene que partir de nosotros, de los padres realmente. Gracias. Claro, por eso es que decíamos,
Padres de Niños con Autismo no tiene nada que ver con el Estado, es una iniciativa de un grupo de papás que iniciamos conmigo, con un equipo de poder integrarnos más y este grupo se inició como darnos datos, ¿no? Darnos feedback, experiencias y consejos como lo que estamos haciendo ahorita, en poder reunirnos. El tiempo se nos ha acabado, realmente nos gustaría muchísimo poder seguir hablando más porque hay muchos temas. Yo les voy a pedir, Rosario, Rocío, Liz y otras más, volvernos a reunir. Vamos a poder coordinar de otros temas importantes. En el mes de abril tenemos ya un tema programado, pero no me gustaría ir sin antes, Rocío, Rosario, quienes son mis invitadas, realmente les agradezco mucho su participación y su tiempo, de poder dar un consejo a las mamás que de repente están iniciando o estamos en ese proceso o todavía estamos viviendo ese duelo, ¿no? Que tenemos en esa faceta. ¿Qué le podrían decir a cada una de ellas? Y con eso nos vamos a despedir. Yo creo que lo vital es formarse, informarse e implicarse en este tema. No hay otra forma. Y es cierto, mira, yo tengo haciendo incidencia en autismo, yo he participado en el Plan Nacional, a elaborar el Plan Nacional de Autismo. Hemos hecho 2 plantones en el ministerio, uno en el CONADIS, otro en el Ministerio de la Mujer. Ahorita todavía está pendiente la implementación del Plan Nacional, pero esto no se mueve si es que no la familia no articula, ¿no? O sea, los temas están ahí encarpetados y solamente salen de ahí cuando la familia y se toca la puerta, ¿no? Y este es un tema que a veces cansa. Yo, por ejemplo, para el Plan Nacional me he reunido 50 veces con todos los, con ministros, con viceministros, con directores, con los especialistas, ¿ok? Y esto camina recontra lento. Y vuelvo a repetir lo que dice Liz, ¿no? O sea, esto depende de las familias. Nadie del Estado se va a, en este momento, y dadas las condiciones peor, nadie va a decir, que los niños con autismo, no, son las propias familias quienes tienen que poner en agenda este tema. Si no, este tema no camina. Y solamente estamos hablando no solamente de lo que es colegio. Yo también estoy trabajando en tema de trabajo. O sea, si no hay inclusión, si el niño no logra tener una escolaridad adecuada, mucho menos va a poder trabajar, o mucho menos va a ser una educación superior, que en algunos casos sí puede, y mucho menos va a haber trabajo. Eso es otro tema, que también estoy haciendo incidencia, en algún momento vamos a hablar del tema de trabajo seguramente, y también hay una etapa cuando ya el papá y mamá no estemos, ¿qué va a ser de ellos? ¿Quién se va a ocupar de ellos? Hay adultos con autismo, no, el autismo no termina a los 18 años. Así es. ¿No? Muchos de nuestros hijos van a estar vivos y nosotros ya no vamos a estar. ¿Qué va a ser de ellos? Sobre todo aquellos que no tienen hermanos, aquellos que no tienen familia. Entonces, yo creo que son temas... ¿Quién nos va a ayudar cuando nosotros no estemos? Es uno de los grandes temores que a veces los padres tenemos en este caminar de la crianza azul, ¿no? Que a veces el Estado, pues lamentablemente es un tema bastante lento, pero que es importante, como decían las demás mamás, empezar por nosotros. Empezar quizás desde casa, ¿no? Desde casa, desde tu entorno. Si no hablas ni con tus vecinos, que tienes tu hijo con autismo, mucho menos vas a poder haber un cambio, ¿no? No esperemos de brazos cruzados a que el Estado empiece a hacer alguna acción, ¿no? Nosotros tenemos que ponerlo en nuestra parte. Muchas gracias, Rocío. ¿Qué nos puedes decir tú, Rosario? Bueno, yo sí les tengo que decir que el autismo se ha difundido mucho porque, como les recuerdo, ya Alex tiene 24 años. Cuando él empezó, era totalmente desconocido el autismo. La gente no sabía lo que era eso. Entonces ya ahora, a estas alturas, ya hay bastante concientización, bastantes difusiones, y es muy importante asistir a las reuniones a nivel del Estado, porque es importante a través de los medios de comunicación, es muy importante, porque yo sí pienso que se ha avanzado, poco, pero se va avanzando, porque ahora ya el autismo es muy conocido, está muy difundido.
¿no? Entonces yo pienso que ha avanzado. Falta mucho, como dice nuestra amiga. Yo, ¿quién más? Que ya tengo un hijo de 24 años y también yo y todas las madres, padres, pensamos qué va a ser de ellos. Ya ese es otro tema que también tenemos que... El autismo es largo, es nuestros hijos y tienen muchas cosas, desde la niñez a la adolescencia, a la adultez, ¿no? Porque mi hijo, por ejemplo, es muy, muy hábil en muchas cosas, pero en otras no tienen el tino que puede tener otro, ¿no? Entonces yo ya estoy en el problema del trabajo, ¿no? Ya he ido avanzando, pero tenemos que estar ahí con el Estado, ¿no? Tenemos que estar con el Estado porque ellos son los que dan la concientización por difundir a nivel de la televisión, de los medios informativos, pero falta más y tenemos que luchar, tenemos que seguir luchando. Por ejemplo, a Alex lo han entrevistado en varios medios de comunicación. Termina la entrevista y se acabó todo. No hay ayuda, no hay eso. Yo misma tengo que ir a buscar trabajo, a buscarle trabajo, y lo rechazan. A él es normal. ¿Qué perfecto? Uy, no parece. No parece, pero ¿qué cosa quieres? Que tenga algo que lo... Pero luego, poco a poco, cuando van conversando, van viendo, ya se dan cuenta. Él es muy inteligente, mueve en algunas cosas y en otras cosas no. Ahora, a Dios gracias, él ya tiene trabajo, que me ha costado, me iba a las 5 de la mañana al ministerio de trabajo para los niños especiales, falso. Así es que ya, por me busque, ¿qué hago conmigo? Es una desesperación porque ella es un joven, ¿no? Algo tiene que hacer y trabajar con ellos es difícil, estar ahí, estar siempre, mucho tino, mucha paciencia, les digo a los padres, porque hay un largo camino que recorrer, no se acaba eso. No, Eso yo es quisiera todo. hablar solo, disculpen, Sí. gracias por sus experiencias. Yo quisiera solamente un solo minuto nada más, un minuto nada más pido. Lo que les voy a decir, no sé si Sí, cuéntanos. En el desable, mi nombre es Lourdes, tengo un niño de 6 años. Sí me he informado mucho lo que es educación inclusiva, sé lo que es hacer un plan atractivo curricular, más bien a los que recién están empezando, escriben mi personal. Yo no soy profesora, no soy terapeuta, pero tengo mi criterio como madre y desde los 2 años y 5 meses que tuve mi hijito, escuchen, desde los 2 años y 5 meses que tuve mi hijito, yo me informaba 4 a 6 horas, todas las noches, bombardeando el YouTube del extranjero, de diferentes países, de Canadá, de Italia, de España, de Perú. Nosotros estamos atrasados en Perú bastante, más de 2 años informándome. Cada vez que llegaba a una cita con una terapeuta o un doctor, yo ya sabía algo y aprendí mucho más de ello. También sé, como repito, educación inclusiva, el camino es largo, falta mucho. Tengo amigas adultas de autismo, sé lo que es, adultas, sé lo que es buscar un trabajo, pero yo con ellas hablo. Tengo también amigos adolescentes autistas, entonces escriban mi personal y díganme, yo les voy a sacar algunas dudas. De lo poquito que he aprendido, estoy segura que les puedo ayudar, porque tengo muchas amigas que me dicen, oye, ¿tú cómo has sabido? ¿Por qué? Porque la experiencia, porque me he informado, es una realidad. Mamá que no se informa es una mamá que no va a poder hacer respetar los derechos de sus hijos. Y cuando lleguen y siguen creciendo sus hijos, ¿cómo van a poder saber abordarlos? ¿Por qué? Porque no se han informado. Esa es la realidad. Es así. Entonces, eso es todo. Apunten mi número, 963-309-041, y estoy para ayudar. Ahorita lo vamos a anotar. Gracias. En el grupo nos puedes anotar tu dato para poder hacerlo. Muchas gracias, Lourdes, por tu participación y efectivamente, la base de todo esto es de nuestro conocimiento, ¿no? Y el poder nosotros tener la voluntad de poder sacar a nuestros niños adelante. Nadie más lo va a hacer si no eres tú. Muchísimas gracias por la participación de todas ustedes. Definitivamente tendremos una segunda o tercera, o espero que muchas más reuniones, y es importante, nos quedó pendiente hablar sobre el tema del trabajo, que es importante para los chicos, para los ya adultos, estos desafíos, y vamos a seguir invitando a más especialistas, a más de estos temas para poder abordar sobre el tema de la empleabilidad y qué otras estrategias podemos seguir usando para nuestros chicos. Muchísimas gracias a todos por la participación. No quiero antes, por favor, irme sin tomarnos una fotito. Los que puedan ingresar ahorita, solamente prender sus cámaras, sería muy ideal, como para poderlo tener esto claro y poderlo colocarlo en nuestra galería, a ver si todas podemos tomarnos una fotito toditas. Alex. Lo voy a ver si lo podemos hacerlo entre todos.
Ahorita mi mamá se está quedando con mis niños, porque si no acá sería un revoloteo. Valdría yo. Que ahora vienen a ser TikTokers y todo. ¡Ay, mucho gusto! Mira, ahí está. Hola. Bien, vamos a tomarnos una fotito. Vamos a ver si estamos todos. Ya, creo que sí. Vamos a ver. A la 1, a las 2. A ver, por favor, todos activen su cámara para estar un ratito. Y a las 3. Listo, ya está anotado. Muchísimas gracias a todos ustedes por la participación. Vamos a seguir fomentando más reuniones así. Les vamos a seguir detallando nuestro segundo encuentro, que va a ser de aquí a una semanita más. Y ya le vamos a estar informando. Muchísimas gracias a todos ustedes. Nos vemos. Gracias. Gracias.